Volvemos acá en Enlace, en lo que es En Nombre de la Memoria, y en este ciclo especial que lo compartimos el día de hoy con la representación de la Embajada de la Argentina, con lo que es la representación también de Nicaragua por medio del secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y con lo que es Azofán, con la doctora Heredia, de lo que es Bolivia en este caso. Entramos a las conclusiones, entramos a lo que es el cerrar de lo que ha sido el Día Internacional del Desaparecido y lo que ha sido la temática del Plan Cóndor. Doctora, nos quedamos en algunos datos estadísticos en el último bloque para cerrar y para entrar ya a nuestras conclusiones finales. Sí. Desde Bolivia podemos decir que el Plan Cóndor evidentemente ha sido un diseño dirigido a lograr descabezar prácticamente todas las organizaciones sindicales y políticas que estaban peleando pues por un mundo realmente justo, ¿no es cierto? Por ello mismo se emplean una serie de articulaciones y de metodologías de represión, y entre ellos no solamente la captura de personas que podía interesarle, digamos, a Bolivia, y que estuviera la gente en la Argentina o Chile o otro lugar, y eliminarlo allá, como es el caso del general Torres, por ejemplo, ¿de verdad? O la captura de activistas, entre ellos argentinos, que la policía argentina, que es el Estado argentino, de ese momento el gobierno hizo que se capturara y se entregara. Uno nunca sabe si evidentemente lo entregaron o no. Lo cierto es que todos ellos habrían llegado, por lo menos dos de ellos llegaron a Orleti, y la nieta, la niña que va, se la recupera, de donde la había adoptado, apoderado el segundo jefe de Automotores Orleti. O sea, es un caso así emblemático, importante. Esta enorme represión que hubo y particularidad hizo que los familiares de los detenidos desaparecidos, de los detenidos, etcétera, pero particularmente de los detenidos desaparecidos, reaccionaran frente a una agresividad tan grande, porque muchos familiares no entendían, buscaban a sus familiares, y por ello en todos los países se va formando asociaciones de familiares, grupos de defensa, cualquiera sea el nombre. En el caso nuestro se formó la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que se formó entre el gobierno de Banzer, que salía, y que bueno, fue recién posible hacerlo, y el gobierno de García Meza, ¿no? Toma, digamos, visibilidad ya después durante el gobierno de la UDP el doctor Siles Suazo. Pero hay otras, por ejemplo, la Argentina, que es muy importante, que durante la dictadura las madres, sobre todo las madres, comienzan, los familiares, a articularse y constituye lo que son las Madres de Mayo, luego las abuelas, etcétera, etcétera, y en todos los países, en realidad, y bueno, finalmente el año 81 nos articulamos las asociaciones y se constituye la Federación de Familiares, Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, y que bueno, agrupa estas instituciones. Entonces yo quiero aclarar que FEDEFAM, lo mismo que las asociaciones, son organizaciones sin fines de lucro, obviamente, son organizaciones voluntarias, no son ONGs, ¿no es cierto? Son organizaciones formadas por la gente que esté interesada, no tiene una afiliación doctrinaria, y eclesiástica, partidaria, etcétera, sino que agrupa a todos los familiares, y ha luchado durante todos estos años, desde el 81 que se constituye como FEDEFAM, hasta ahora lucha, pero tal vez su máximo ha sido que a pesar de una lucha muy larga, después de más de 20 años, FEDEFAM logra que las Naciones Unidas reconozca el tema de la figura del detenido desaparecido en una resolución, una declaración de las Naciones Unidas, por la cual el año 2007 finalmente logra las Naciones Unidas sacar una determinación respecto a lo que es la figura del desaparecido, del detenido desaparecido. Esta no es declaración, en este momento recuerdo, esta figura del detenido desaparecido ha sido ratificado
en realidad por todos los, no solamente aprobada, sino firmada y ratificada por casi todos los países latinoamericanos. Solamente falta ratificar 3 países en Latinoamérica, que es Guatemala, Haití y por alguna razón Venezuela, que siempre Venezuela estuvo al lado de toda esta lucha. Estoy hablando de la Convención Internacional, es decir, el 2007 se aprueba la Convención Internacional después de más de 20 años de lucha. Casualmente nosotros estábamos en la presidencia, pero ha sido consecuencia de una lucha larguísima de las Madres de Mayo, que han sido las pioneras, diríamos, en una lucha, las uruguayas, chilenas, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero apuntar esto como para indicar que este delito de lesa humanidad no ha quedado solamente en el olvido o en el llanto, no, al contrario, los familiares hemos tomado las banderas de los compañeros, las compañeras que han sido desaparecidas y han luchado, y se ha tomado las banderas. Por eso es una FEDEFAM, y las asociaciones somos organizaciones políticas, no partidarias. Y con eso la memoria sigue viva. Para que nunca más vuelva a ocurrir esto. Exactamente. Embajador Basteiro, su conclusión de lo que ha sido el Día Internacional del Desaparecido y del análisis del Plan Cóndor que hemos hecho. Latinoamérica fue, como dijimos al principio, muy castigada por esos planes de represión, y lo que logró en la mayoría de los casos es llevarse a los mejores hombres de cada una de las estructuras del movimiento popular latinoamericano. Esos crímenes no pueden quedar impunes, no pueden quedar sin castigo. Por eso que el permanente reclamo de los organismos de derechos humanos, por lo menos en Argentina, de verdad, justicia, tiene que seguir vigente hasta que caiga en cárcel el último de los responsables de esas desapariciones y de esos asesinatos. Ojalá que eso se pudiese repetir en cada uno de los países de nuestra América, de nuestra Latinoamérica. Un tema que hay que también tener claro para que trabajemos las organizaciones políticas fundamentalmente, los gobiernos también, desde el lugar que le corresponden, potenciar la memoria, entender, saber, creer, ver que los pueblos que pierden la memoria están sentenciados a volver a cometer los mismos errores que los llevaron a que sufrieran las consecuencias que se sufrieron durante muchos años en nuestra Latinoamérica. Hoy tenemos una justicia internacional que por lo menos tiene la capacidad de declarar un día en Naciones Unidas, un día de los detenidos desaparecidos, de criticar o repudiar los genocidios, algo que el mundo, desde que es mundo, lamentablemente vivió y llevó adelante. Por lo menos este siglo XXI, por lo menos nos tendría que encontrar preparados para que esas situaciones no queden o no pasen desapercibidas. Y creo que nuevamente Latinoamérica, como en muchos casos, está dando ejemplo de eso. Y la injusticia obviamente se elimine. Carlos Fonseca, yo creo que conclusión. Algo muy importante en este tema es el de los familiares de las víctimas, el de los compañeros de lucha, el sentimiento popular que requiere compensación, consuelo, alivio. La vida no se devuelve, pero se necesita paz, tranquilidad espiritual. En el caso nuestro, eso fue posible indudablemente por el triunfo revolucionario. Es decir, el triunfo de la revolución sandinista fue la mayor fuente de alivio, de consuelo, de compensación, de paz, de tranquilidad espiritual para los familiares de todos aquellos, no solamente que fueron víctimas de desapariciones, de tortura, de encarcelamiento, etcétera, sino también quienes cayeron combatiendo con un fusil en la mano por una causa justa. Y la obra revolucionaria, los cambios sociales, la justicia que se logró instaurar en nuestro país, fue, digamos, la principal fuente de
de alivio, ¿no?, de todo eso de lo que estamos hablando, que la sociedad requiere para vivir en paz. No hay paz sin justicia y no hay justicia sin paz. Actualmente Nicaragua vive en paz, una paz estable, duradera, con justicia social, como obviamente requiere la paz, e igualmente la justicia requiere que haya paz, porque cuando hay guerra, aunque esté un gobierno justo, pero la guerra en sí misma trae consecuencias que constituyen injusticia, aunque no sea, digamos, la intención o el objetivo de quien está en ese momento quizá ejerciendo el poder. Hay guerras, por ejemplo, la que tuvimos en los 80 nosotros, una guerra impuesta desde afuera por la agresividad, producto de la agresividad del imperialismo, pero las condiciones que había en esa época, tanto a nivel internacional como en Nicaragua, no son las actuales, son muy diferentes, y por eso es que ahora es imposible, es inconcebible un escenario siquiera similar a aquel, y es por eso pues que en la actualidad nuestro país, además de los logros sociales que se están alcanzando, además de los grandes avances que han habido en materia de justicia social, además hemos podido avanzar mucho en términos económicos, en el crecimiento económico del país, y eso, de igual manera estamos logrando desde el 2006 que el sandinismo volvió a hacer gobierno en Nicaragua, hemos logrado gobernar en condiciones de paz, que es lo que no habíamos podido hacer anteriormente en los años 80. Ahora, por eso en Nicaragua pues tenemos esas condiciones de no solo, o sea, de justicia social, de políticas favorables a los intereses de las grandes mayorías, sino que además una paz, una estabilidad política, una seguridad ciudadana incluso, que es una de las más altas en América Latina. Y bueno, estoy mencionando esto porque precisamente si hablamos de lo que se necesita hacer frente a las injusticias que constituyen estos crímenes de los que hemos hablado, pues tenemos que hablar también en positivo también, ¿no? Es decir, de las cosas que en las que la humanidad se puede empeñar para evitar que situaciones como esas de los desaparecidos se repitan o se den en la sociedad humana, ¿no? Yo les agradezco por la presencia del día de hoy, embajador Ariel Basteiro, por nutrirnos desde la experiencia de la Argentina. Carlos Fonseca, el tenerlo en Bolivia ha sido realmente un honor para Enlace, para Via la Televisión, y la experiencia de Nicaragua fue la experiencia de Centroamérica y del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Doctora, empezamos un camino, un recorrido de varios programas que iremos justamente develando todo lo que ha sido la desaparición y cada una de las connotaciones que tenemos. Porque obviamente las dictaduras vinieron desde derecha, porque se cortó todo un proceso revolucionario, porque la connotación en temas de derechos humanos ha sido lo más latente que se ha vivido en todo proceso dictatorial. La construcción de organismos ha sido también otro parámetro fundamental, y ni qué decir el tema de la búsqueda de la justicia. Esto ha sido Enlace, en nombre de la memoria. Y para terminar, para despedirnos, muchas fotos, muchas imágenes de desaparecidos y de personas que hoy pueden estar vagando por el mundo o ya desde el cielo, pero acá, en nombre de la memoria, los recordamos y generamos una denuncia.